Cuando se mandan las cagadas que me venden falopa, yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Como me estaban vendiendo falopa con la ambulancia. Entonces, muchachos, ojo al parche que los tengo todos anotados para rajar. Espere que no tengo tiempo todavía de atenderlo, porque todavía tengo un montón de gente enferma. Estamos en José Paz y te pasó decirle que no a alguna familia porque no te quedaba más. Sí, lamentablemente sí. No tenemos cloaca, no tenemos corriente, no tenemos seguridad, no tenemos plaza. No le pedimos que no terminen las casas, nada, sino que nos den una mano como para que circule una ambulancia. ¿Se sienten ciudadanos de segunda? De tercera. Estamos en el barrio Los Hornos. Vamos a visitar uno de los tantos comedores que trabajan en plena pandemia. En este barrio viven más o menos 20.000 personas. Eli, y para la gente que no conoce Los Hornos en José Paz, ¿qué nos puedes contar del barrio? No es lo que dicen. Es un barrio muy olvidado. No se acerca a nadie, lamentablemente. ¿Y tienen servicios como cloaca, agua, gas? No. La garrafa común. El agua, tenemos el pozo de agua. Para que más o menos vean lo que estamos padeciendo acá los vecinos con los chicos. Y la luz no tenemos medidor, es la luz bajita que tenemos siempre. La luz, ¿cómo baja? Y Eli, a la gente que vos le das de comer, ¿a qué se dedica? La mayoría es todo por carro, buscan chatarra, venden, otros iban a Capital, bueno, con este tema ya no pueden ir. ¿Y cómo es trabajar en un comedor en donde hace falta muchas donaciones? Yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Como me estaban vendiendo falopa con la ambulancia. Entonces, muchachos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por esperarnos y por acompañarnos como cada domingo. Fue una semana realmente de mucha intensidad en cuanto a información, pero sobre todo me parece que de mucha importancia en función de lo que se fue presentando. Y me parece que está bueno, lo fuimos contando durante la semana a la mañana también a Buenos Días América, y creo que está bueno hacer, si quieren, un resumen. Pero para mí es importante ir a un concepto central que uno tiene en general en la vida, y la tienen ustedes cuando arman un negocio o una empresa o su familia, cuando educas a los chicos. Siempre nosotros nos ponemos prioridades, siempre. Lo que van a ver, o lo que vamos a repasar muy rápidamente, no es el reflejo de los últimos 7 meses, no es el reflejo de los últimos 4 años, ni de los últimos 10 siquiera, es el reflejo tal vez de las últimas 4, 5 o hasta 6 décadas, porque la Argentina, lamentablemente, cuando ves cualquier informe económico y te remontás a 60 o 70 años atrás, entre otras cosas te vas a enterar que el 40% del tiempo de esos años y de esas décadas que pasaron, la Argentina estuvo en recesión. Pero hay muchas prioridades. Si algo tiene bueno esta enorme desgracia, que es la pandemia del coronavirus, es que dejó a la vista lo que muchas veces y muchos gobiernos, sea cual fuere el color político, taparon, no supieron resolver, pusieron otras prioridades. Hoy la Argentina es esto lo que está a la vista. Es decir, por un lado tenemos la enorme tragedia de darnos cuenta cómo es nuestro país realmente, y por otro lado tenemos la fortuna de darnos cuenta cómo es y poder empezar a cambiarlo. Pero para eso hay que tener bien las prioridades, bien colocadas las prioridades, y hay que tener decisión política y hay que tener ganas de cambiarla. Pero cuando hablamos de prioridades, por ejemplo, vamos a tocar el tema hoy en nuestro programa, el tema de la inseguridad. La Argentina es un país que se ha convertido en un país de mucha inseguridad, ni hablar de la provincia de Buenos Aires. Fíjense las cifras que van a ver en materia de inseguridad son lapidarias. Incluso comparándolas ya con este mes comparado con el mes del año pasado, donde vos hoy estás en cuarentena y tenés menos gente en la calle, ya hoy son mayores. El nivel de inseguridad, de indefensión que tenemos nosotros, los ciudadanos de la Argentina, es brutal. Y de hecho, cuando tenemos alguna posibilidad de viajar al exterior, lo que más valoramos es que podemos salir a la calle sin estar todo el tiempo pendiente si se escucha una moto, si escuchamos caminar detrás. No estamos pendientes si vamos a tomar un café
dónde dejamos o un celular o dónde las mujeres dejan su cartera. Es tal vez de lo que más se valora. La inseguridad, que por supuesto afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero que en el más bajo todavía es mucho más brutal. La pobreza, hoy vamos a estar recorriendo para vos José Cepaz. Pero José Cepaz es una muestra de lo que pasa en gran parte de la Argentina, ni hablar en el Gran Buenos Aires, producto de una dirigencia política pésima, pésima, y también de vuelta, de cualquier color, porque lo que vas a ver en José Cepaz no es el resultado de este último periodo de Illy, sino que es el resultado también de muchas décadas, de distintos gobiernos y de distintos, te iba a decir de distintos intendentes. En el caso de José Cepaz no, pero puede pasar que haya otros intendentes. Ahora, el nivel de pobreza de la Argentina, y que como vas a enterarte en el último informe de UNICEF, de 17 años hacia abajo, es decir, jóvenes y adolescentes y niños, 6 de cada 10 de nuestro país, 6 de cada 10 chicos, jóvenes o adolescentes de nuestro país ya están dentro de los niveles de pobreza. Es enorme. La pobreza de la Argentina, estructural y no estructural, es enorme. Que se va a acrecentar, por supuesto, con lo que estamos viviendo ahora. Pero, se va a acrecentar tal vez del 40 al 45. El 40 se logró con esta dirigencia política, la anterior. Insisto, para hacer mucho hincapié en que no es esto producto de un solo gobierno, sino de una dirigencia política, sindical, empresaria en muchos casos también, pero fundamentalmente política y sindical, que también tienen su responsabilidad. El tema de la educación es otra de las prioridades gigantescas que tiene la Argentina. Cualquier país que se precie de tal y de crecer y de armar un proyecto de desarrollo para una sociedad, lo primero que tiene que tener es educación. Sin educación no hay desarrollo. Sin educación, sin investigación, no hay desarrollo. Y las cifras de educación de la Argentina son muy malas, más allá de una excepción enorme, como es el nivel universitario, donde la UBA, por ejemplo, sigue siendo una universidad de un prestigio internacional magnífico. El resto de la educación en la Argentina es muy mala, con docentes mal pagos, mal preparados en muchos casos, y eso te lo muestra sistemáticamente la presentación de la Argentina en las pruebas internacionales. Y de vuelta, no hay futuro sin educación. No hay futuro sin una buena educación pública en la Argentina, no hay igualdad social sin una buena educación pública, porque la educación, así como las economías regionales, pero la educación fundamentalmente es un factor igualitario fundamental. No la tenemos. Vayamos a la parte económica, que también podría ser una buena prioridad, porque tampoco hay mucha posibilidad de sacar un país adelante con estos números que tiene la Argentina. Cuando yo a vos te cuento que estamos con el mismo ingreso per cápita que en 1976, cuando te cuento que de los últimos 70 años, informe del Banco Mundial, el 40% la Argentina lo pasó en recesión. Esto no pasa, creo que salvo en un país del mundo, porque el nivel de recesión que tuvo la Argentina solo lo superó en este informe del Banco Mundial de los últimos 70 años la República de Congo. Después viene la Argentina. Entonces, si aparte de todo esto se produce una pandemia como la que estamos viviendo en el mundo, que es una verdadera tragedia, la Argentina, por supuesto, queda destrozada, y está destrozada. Y un presidente, en este caso es Alberto Fernández, podría haber sido otro, un presidente se enfrenta hoy a una Argentina destrozada, en parte también producto de su propio partido de gobierno, porque ya gobernó muchos años en la Argentina, ese partido y otros partidos. Por eso digo, esto atraviesa a la dirigencia política. Pero cuando un presidente hoy tiene que ver lo que pasa en la Argentina, tiene que ver un país realmente destrozado y tiene que fijar prioridades. Y si la prioridad que fija un presidente no es ni un buen plan y programa de gobierno económico a largo plazo, ni un buen plan con cifras y con estrategias para luchar contra la pobreza, si no hay un buen plan de educación, si no hay un buen plan contra la inseguridad, y la prioridad es presentar un proyecto para reformar la justicia y paralelamente a eso armar un consejo de notables para evaluar el funcionamiento de la Corte y, si es posible, modificar el número de integrantes de la Corte. La Argentina es el único país del mundo que desde su regreso a la democracia, en estas últimas 4 décadas, si querés, incluso modificó y va a modificar 3 veces el número de la Corte. Es una cosa
que ya excede a la palabra papelón incluso, porque lo que te está mostrando es que lamentablemente gobierno que llega, gobierno que sigue con la intención de querer modificar la justicia. Por más que nos quieran decir que la justicia seguramente se necesita reformar. La pregunta es, en primer lugar, si la justicia se necesita reformar, que es un poder de gobierno, lo lógico en todo caso sería debatir el tema con todos los partidos políticos y después enviar el proyecto al Congreso. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que se necesita es fijar prioridades. Si en una Argentina destrozada, con niveles de inseguridad enormes y en crecimiento, con niveles de pobreza enormes y en crecimiento, la Argentina es uno de los países con la inflación más alta del mundo, con recesión y con riesgo de hiperinflación, porque como no se sabe cómo vamos a seguir, tampoco se sabe qué puede pasar. Con niveles de educación malos, ni vamos a tocar el tema de la salud, porque hoy está en una situación crítica, producto de esta pandemia, pero ¿en serio la prioridad es modificar la justicia hoy? ¿En serio la prioridad es modificar el número de la Corte? Yo tengo todavía esperanzas que los que gobiernan entiendan que la Argentina está en una situación, yo creo que es única, por lo malo y por la posibilidad de salir adelante. Porque hasta ahora, siempre que hubo cambios de gobierno, por supuesto, siempre hay distintas visiones y esperanzas de poder cambiar las cosas que se hicieron mal. Lamentablemente, por ahora, se sigue intentando repetir lo que se hizo mal y el resultado, sin duda, va a ser también un mal resultado. Ahora, hay una diferencia entre la situación actual y las situaciones anteriores, donde la Argentina se daba en crisis. Hoy tenemos perfectamente a la vista lo que es la Argentina. Hoy sabemos que la Argentina hay que descentralizarla, sabemos qué hay que hacer con la educación, sabemos todo lo que hay que hacer. Lo que evidentemente no sabemos todavía, o al menos no sabe el gobierno, es qué prioridades poner. Y la reforma de la justicia, y mucho menos la revisión de la Corte, son las prioridades. Y si quieren saber cuál es alguna prioridad, por ejemplo, fíjense, y hablando de pobreza, de inseguridad, de economía, de educación, este señor es un intendente que maneja José Cepaz hace muchos años. Lo peor de todo es que después de lo que vas a ver, yo te voy a contar que el propio jefe de gabinete de la provincia lo terminó elogiando. Cuando hablamos de prioridades, estas son las que no hay que tener. Muchacho, ojo el parche que los tengo todos anotados para rajar. Espere que no tengo tiempo todavía de atenderlo, porque todavía tengo un montón de gente enferma. Estamos en José Cepaz y te pasó a decirle que no a alguna familia porque no te quedaba más. Sí, lamentablemente sí. No tenemos cloaca, no tenemos corriente, no tenemos seguridad, no tenemos plaza. No le pedimos que no terminen las casas, nada, sino que nos den una mano como para que circule una ambulancia. ¿Se sienten ciudadanos de segunda? De tercera. Estamos en el barrio Los Hornos, vamos a visitar uno de los tantos comedores que trabajan en plena pandemia. En este barrio viven más o menos 20.000 personas. Eli, y para la gente que no conoce Los Hornos en José Cepaz, ¿qué nos puedes contar del barrio? No es lo que dicen. Es un barrio muy olvidado. No se acerca a nadie, lamentablemente. ¿Y tienen servicios como cloaca, agua, gas? No. La garrafa común. El agua, tenemos el pozo de agua. Para que más o menos vean lo que estamos padeciendo acá los vecinos con los chicos. La luz no tenemos medidor, es la luz bajita que tenemos siempre. La luz, ¿cómo baja? Y Eli, a la gente que vos le das de comer, ¿a qué se dedica? La mayoría es todo por carro, buscan chatarra, venden, otros iban a Capital, bueno, con este tema ya no pueden ir. ¿Y cómo es trabajar en un comedor en donde hace falta muchas donaciones y lamentablemente no las consiguen? Tratamos de, no sé, buscar lo que sea, de última vender lo que tengamos y poder ayudar a comprar lo que falta para poder seguir ayudando a la gente. ¿Y te pasó a decirle que no a alguna familia porque no te quedaba más? ¿O la olla se quedó vacía? Sí, lamentablemente sí. Estamos en el barrio Santa Rita de José Cepaz. El tema de la seguridad está terrible. Nosotros acá lo que queremos es que nos hagan un mejorado, un asfalto, algo, porque acá no se puede transitar.
Agua servida que estamos viendo acá, que están en las puertas de las viviendas y que son canaletas que hicieron los vecinos, es el reflejo de lo que viven estos vecinos que padecen las ausencias del Estado. Estamos en el barrio Lamas, 40 manzanas, más de 1000 familias. Andrés, contame cómo es vivir en el barrio Lamas. Lo peleamos entre vecinos por la luz, imagínate. Tenemos que hacer todo nosotros acá. Una vez por semana mínimamente tenemos que estar juntándonos entre los vecinos para pagar un electricista que nos conecte porque revientan los morcetos, porque no aguantan la fase ya. Nosotros estamos colgados de la luz de los vecinos de al lado, el barrio de al lado, que bueno, ahí sí pasa Enor, que ellos tienen agua, que tienen gas, que tienen todo. Fácil de haber 1000 familias, ponele, si tuviéramos la chance de que nos escuchen, aunque sea un poco, y nos den una oportunidad de expresarle lo que necesitamos, que nos den una mano, así sea simplemente para pasar una máquina en la principal, como para que, no le pedimos que no terminen las casas, nada, sino que nos den una mano como para que circule una ambulancia. Sería beneficioso para el barrio que tengamos un medidor, que nos baje la iluminación como se debe y nosotros pagar. Acá hay toda gente que labura. Totalmente excluidos. Lo que queremos es que urbanicen y bueno, y acceder a los derechos que están siendo negados. Y como nosotros necesitamos la vivienda, lo estamos demostrando así, mejorando en todo lo que podamos. A todas estas personas se le corta la luz todos los días y se le queman los equipos. Además de que ningún servicio público llega a este lugar, tampoco llegan las ambulancias, ni los patrulleros, ni los bomberos. Nacho, Rodis, bienvenidos. ¿Hace cuántos años vas a José Cepaz? Y más o menos, calcularle 15 años. Más o menos. Sí. Y de que manda el patrón de la pobreza, sí, 15 años más o menos. Sí. Y la verdad que la situación está igual. Acá lo que vemos es que la dignidad de las personas está siendo violada sistemáticamente por la política. No estamos viviendo una pandemia y una pobreza vinculada al COVID-19, sino estamos viviendo la verdadera cara de la política, ¿no? Claro, esto la iba política y lo social, ¿no? Bueno, cuando uno habla de corrupción, esto es corrupción. Esto es parte de la corrupción. Porque el dinero, mirá que ha circulado en la Argentina, y ha circulado en la provincia de Buenos Aires, con distintos colores políticos, mayoritariamente uno, pero con distintos colores políticos. Y este municipio, este es uno de los tantos municipios, porque la verdad que empezás a recorrer Moreno, por ejemplo, o te vas para la zona sur, ves cosas parecidas. Lo grave de esto, además, es que el propio jefe de gabinete de la provincia termina hasta defendiéndolo. En realidad hasta el propio kirchnerismo se unió para defender esto. Un intendente que además reconoce que se vende, que tapa a los ambulancieros vendiendo falopa y pone la falopa el significado que quieras, ya sea ribotril o el nombre del psicotrópico que quieras, o la falopa en serio. ¿Quién es Ishi? A ver, Antonio, buenas noches. Ishi, ¿cómo llega a la política? ¿Cómo entra a la política? Era chofer a principios de la década del 90 de un diputado provincial que se llamaba apellido Danucci. Apellido Denucci, diputado provincial. En el 95 entra como concejal al municipio de José Cepaz, recién creado. Se había dividido San Martín desde Sarmiento. Sarmiento se había dividido en 3, se creó José Cepaz. Bueno, en esa primera administración de José Cepaz, Mario Ishi fue el concejal. En el 99 entra por primera vez a la intendencia y no sale nunca más hasta 2011. Momento en que intenta competir por la presidencia de la nación, por la gobernación. Por la gobernación compitió contra Daniel Scioli en la interna y la perdió. Una perlita de esos años, él le dicen el japonés porque su apellido tiene origen japonés. En el 2004 decide viajar a Japón para conocer sus ancestros, de dónde venía la familia Ishi. ¿A quién deja provisoriamente en la intendencia? A su madre, a la madre de Ishi, que era la primera concejal del municipio. Entonces, por medio de la carta orgánica, toda esta situación, maneja el municipio como una cuestión familiar. Lo veías en el video este completo, como también nos decía el jefe de gabinete, que muchos no lo vieron completo, nosotros lo pasamos prácticamente completo. Contame algo más. Lo que estamos viendo es un dominio territorial de la política, teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas que vemos cobran algún tipo de beneficio del Estado. Sí, es directa o indirectamente, terminan dependiendo del Estado municipal. La UH, la IFE o cualquier otro impuesto o subsidio. Y por otro lado, vemos que en todos estos barrios todos hablan de dos cosas: de balas y de cocaína. Digo, no me lo contaron. Todos estos vecinos de estos 3 barrios hablan que, además de robar todos los días se escuchan tiros. Y digo, ¿de quién está
¿quién es el verdadero dueño de la política y el poder de fuego de los delincuentes? Claramente estos vecinos no lo es. Antonio, Sí. el municipio de José Cepaz tiene 25 años de vida. Es un Sí, municipio sí. joven. Y la verdad sí, es que de la separación de Sarmiento es el municipio que recibió la peor parte, entre San Miguel, Malvinas y José sí, Cepaz. exacto. De esos 25 Sí. años, Isi gobierna 18. Bueno, uno de los últimos varones del conurbano. Uno de los últimos varones. Mario Ishi gobierna José Cepaz desde 1999 y es uno de los últimos exponentes de los denominados varones del conurbano. Llegó al poder de la mano de Eduardo Duhalde y fue aliado clave de Néstor Kirchner. Agradecerte a vos, intendente de José Cepaz, la lealtad que tuviste siempre con él. Ishi gobernó 18 de los 25 años que tiene José Cepaz. Dejó la intendencia solo entre 2011 y 2015 y se convirtió en senador provincial, época en la que fue noticia por su polémica propuesta de reinstalar el servicio militar. Que aquel chico que no estudia, aquel chico que no trabaja y tiene 17 años, servicio militar obligatorio y que le paguen 5.000 pesos para que le den comer a su familia. Ishi no es el único intendente con varios periodos al frente de municipios bonaerenses. Alejandro Granados gobierna Ezeiza desde su creación en 1995, al igual que su par de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Pero entre los históricos varones del conurbano hay más que ya no están en su cargo, pero también fueron parte del origen del término. Ellos son Hugo Curto en 3 de febrero, Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas y también Raúl Otacé en Merlo. Soy intendente porque me ha elegido el pueblo. Yo soy un hombre de democracia. Yo soy un hombre de democracia. Quiero la voluntad del pueblo. El pueblo me puso acá 6 veces. Pero el pueblo nunca se equivoca. Bueno, Ishi en general fue oficialista además, ¿no? Oficialista de turno. Sí. Siempre estuvo con el peronismo de turno, tenía una excelente relación con Néstor Kirchner, con Cristina la situación fue un poco más tensa. Uno de los episodios tal vez insólitos que tuvo la carrera de Ishi fue una pelea que tuvo con Antonio Jaime Estiuso de la CIDE en el año 2013, justo cuando Cristina rompe con ese sector de la Secretaría de Inteligencia. Ishi también, queriendo congraciarse, con quedar bien con Cristina, decide también iniciar una guerra en paralelo con Estiuso. Nacho. Y el gran paradigma de José Cepaz me parece es cómo la gente sistemáticamente lo sigue eligiendo. Bueno, puede porque depender. en realidad uno recorre el lugar y lo único que ve es hambre, droga, delincuencia, homicidios, gente que hay desnutrición. Primero que la pobreza es un negocio para un sector de la política y segundo tenés todo el clientelismo fundamentalmente devenido de eso. Pero evidentemente está tan enquistada la política en este tipo de lugares del conurbano que básicamente uno no logra interpretar porque ellos se quejan todos y directamente le hablan al patrón. El patrón es Ishi. Y el patrón no va nunca. E incluso en este barrio en particular dice que básicamente no lo conocen directamente y está a las cuentas cómo viven estas personas arriba de la mierda y de las balas, ¿no? En este video, cuando el conflicto con los ambulancieros, Ishi decía, tengo 5.000 personas a las que tengo que responder. Se hablaba de la gran parte de los empleados públicos del municipio. Ishi, después de este video atroz donde termina reconociendo que encubre a los ambulancieros cuando venden falopa, el peronismo de la provincia, o el kirchnerismo, si querés, de la provincia de Buenos Aires se encolumnó detrás de él, una cosa insólita, pero lo que te muestra que evidentemente, al menos desde un sector del kirchnerismo, esta pobreza, este manejo de los municipios se lo respalda. Escuchalo al jefe de gabinete, Carlos Bianco, cuando explicaba qué había pasado con Ishi. Fueron sacadas absolutamente de contexto en una situación de mucho estrés. Creo que los paseños están muy contentos y nosotros también estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el intendente Ishi. Carlos Bianco, que después termina diciendo que trabaja de sol a sol, Mario Ishi, que el video fue sacado de contexto, que no se lo vio completo. Sí, se lo vio completo. Completo es todavía más vergonzoso, porque no solamente es lo de la falopa, sino que te muestra cómo maneja directamente como si fuera su propiedad del municipio. El Gran Buenos Aires hoy además estalla en inseguridad, ya nos vamos a meter en ese tema por supuesto, pero lo que es muy grave acá es si la política termina respaldando, si la dirigencia política termina respaldando esta clase de gobiernos municipales, esta clase de políticos, esta clase de intendentes, claro, nunca se va a poder mejorar esto, ¿no?
Y de vuelta, fíjate que pasan los periodos, pasan los gobiernos, pasan los años y siguen los mismos. Y sigue... hoy recorres el Gran Buenos Aires y va a ser difícil, es difícil encontrar municipios que han mejorado, los hay, pero pocos. Y tenés un tema también con respecto de lo que dice Bianco. Ishi, los intendentes como Ishi, los grandes varones, son grandes diques de contención de la pobreza, si se quiere, Antonio, porque en una situación con coronavirus, con cuarentena, con la economía prácticamente estancada, que Ishi tenga una contención respecto de su municipio es para tal vez el gobernador y el jefe de gabinete una buena acción. Por ahí su defensa está anclada en esa situación. Sí, una de cada 2 calles en José Paz no está asfaltada. Sí, y lo que es curioso, hay que ver en Catastro cómo figuran. En las que figuramos aparecen como asfaltadas, Claro, que era lo que se quejaban los vecinos. A mí me cobran un municipal. Porque ese es un negocio terrible, porque al figurar asfaltadas, en algún momento figuró un decreto, una resolución que separaba una partida para asfaltarse. Sí. Entonces, figuran asfaltadas y la guita se la llevaron a otro lado. Pero eso es algo que pasa en casi todo el Gran Buenos Aires. Figuran asfaltadas, hubo partidas separándose para asfaltar, destinadas y no se asfaltaron. Se lo conoce como la caja del asfalto. Y otro de los grandes temas es que 2 de cada 10 personas tienen cloaca y agua. El resto no tiene nada. Como para que dimensionemos que evidentemente este muchacho se la lleva a marzo. Bueno, esa materia. por supuesto, el tema de la semana también tiene que ver con la inseguridad y tiene que ver con esto, tiene que ver con el Gran Buenos Aires, que está en llamas en materia de inseguridad. Fue este video horrible que por suerte te lo podemos contar y terminó todo bien, entre comillas, pero por suerte no pasó a mayores. Pero fíjate lo que sucedía en la puerta de la casa de esta señora cuando estaba llegando con el auto y su hijo. Bueno, esto fue un espanto. Terminó por suerte a la cuadra y media. Al chiquito lo tiran del auto, así que también lo lastiman. La mamá terminó, por supuesto, también lastimada. Desgarrador esto. Pero esto también es lo que pasa todos los días.